El día de hoy vamos a hablar de manejo perioperatorio en el paciente con patología neuroendocrina, a cargo de Charlie Castillo, ya compañero que acaba de terminar su residencia la semana pasada y recibió su grado. Muchas felicitaciones a Charlie. Está en su última ya actividad con nosotros, oficial académica. Muchas gracias a la doctora Isabel Soto que nos acompaña el día de hoy y lo asesoró en todo lo que tiene que ver con el tema de hoy. La dinámica, igual que siempre, Charlie va a hacer su ponencia, posteriormente la doctora Isabel hará sus comentarios en relación al tema y luego vendrán los comentarios de los docentes y las preguntas de los participantes. Nuevamente buenas noches y empezamos, Charlie. Voy a darte el micrófono. Ya puedes activarlo. Ok, listo. ¿Me escuchan, profe? ¿Tengo buen audio? Sí, tienes buen audio y se ve bien la presentación. Ok. Bueno, muy buenas noches para todos los participantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este proceso pues, de educación continuada, el cual no ha parado. ¿Sí? El compromiso del Departamento de Anestesiología siempre ha sido dar continuidad a este tipo de actividades que permiten enriquecer nuestra formación académica. El día de hoy, como dijo el profe Caballero, vamos a hablar un poco acerca del manejo perioperatorio de la patología neuroendocrina, específicamente de aquellos pacientes que son llevados a resección transnasal, pacientes con diagnóstico de adenomas hipoficiarios, principalmente productores y no productores. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Soto, que me asesoró y me brindó su tutoría durante la preparación de esta conferencia. Este es el temario que vamos a abordar en el transcurso de la conferencia. ¿Sí? Vamos a retomar algunos conceptos básicos acerca de la anatomía y fisiología de la hipófisis. Posteriormente, mencionar los diferentes tipos de clasificaciones que tienen los tumores neuroendocrinos a nivel hipoficiario. Descripciones básicas de los principales síndromes que se pueden asociar a los tumores productores en la glándula pituitaria. El manejo perioperatorio enfocado en cada uno de estos síndromes. Finalmente, abordaremos algunas de las complicaciones que se pueden presentar llevando a los pacientes a este tipo de intervenciones quirúrgicas y finalizaremos con algunas conclusiones puntuales. La glándula pituitaria o glándula hipófisis es conocida, ¿sí? O se ha hecho referencia a ella como la glándula hormonal maestra debido a las innumerables influencias que ejerce sobre la homeostasis fisiológica. El nombre pituitaria proviene del latín pituita, que se refiere a flema, ¿sí? Y esto hace, digamos, una semejanza de lo que se creía que era la función de la glándula hipófisis cuando empezó a hablarse sobre ella. Aristóteles mencionaba que la función de esta glándula era la producción de moco y que ese moco salía a través de la nariz. Sin embargo, no fue sino hasta 1912 cuando Harvey Cushing en su tratado La glándula pituitaria y sus trastornos empieza a hacer una descripción un poco más acertada acerca de la función de esta glándula, asociándola con los pacientes con acromegalia. Se encuentra ubicada en la silla turca, ¿sí? Una estructura en forma de silla de montar que está en la cara superior del hueso esfenoide, por encima del seno esfenoidal, como lo vemos en esta imagen, y debido a su localización, pues es susceptible de un abordaje quirúrgico transnasal o transesfenoidal en los pacientes con patología neuroendocrina. Las relaciones anatómicas están dadas principalmente por ramas de la arteria carótida interna, de la cual proviene su irrigación. Asimismo, estructuras adyacentes como los nervios, los pares craneales 3, 4, 6 y la rama B1 y B2 del nervio trigémino acompañan a la anatomía de la glándula
hipófisis. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque son estructuras que debido a su cercanía son susceptibles de algún tipo de lesión intraoperatoria. La irrigación de la hipófisis está principalmente por las ramas hipofisiarias superiores e inferiores de la arteria carótida interna, ¿sí? La rama superior, hipofisiaria superior, va a irrigar principalmente la hipófisis anterior o adenohipófisis, mientras que la arteria hipofisiaria inferior irrigará a la hipófisis posterior. Permítame un momento, aquí yo cambio el puntero. A la hipófisis posterior. Adicionalmente, existe un vínculo circulatorio muy estrecho entre el hipotálamo y la hipófisis anterior por medio del sistema de circulación portal que ya todos conocemos. Y este sistema de circulación portal tiene una influencia muy relevante en el proceso de feedback positivo y negativo a la hora de regular pues, los procesos homeostáticos en los que participa este eje neuroendocrino. Es una representación gráfica de básicamente lo que sucede en este eje neuroendocrino, como les digo, en el cual por medio de las diferentes hormonas que se producen por los órganos diana, por ejemplo, la hormona tiroidea, la glándula tiroidea, la glándula suprarrenal, van a generar una especie de estímulo dependiendo de las necesidades y de las concentraciones circulatorias de las hormonas que producen, lo cual finalmente afectará a la producción de factores que van a estimular o a inhibir la liberación de hormonas que se producen a nivel de la hipófisis anterior. Es importante destacar que cuando llevamos a un paciente a resección de un adenoma hipofisiario, la resección puede ser tan amplia que incluso se puede retirar hasta un 90% de la glándula, ya que el 10% puede llegar a tener una adecuada función en la homeostasis endocrina. Cuando ya se superan estos valores o cuando ya se reseca más del 90% de la glándula, entonces podemos empezar a tener algún tipo de manifestación asociada a deficiencias hormonales. La hipófisis posterior o neurohipófisis básicamente es un reservorio en el cual se almacenan la hormona antidiurética y la oxitocina que son producidas a nivel hipotalámico, ¿sí? Mientras que en la hipófisis anterior o adenohipófisis van a haber una especie de células, digamos, especializadas que van a tener la capacidad de producir diferentes tipos de hormonas según los estímulos fisiológicos del cuerpo. Dentro de ellas se destacan 6 grupos celulares, ¿sí? Las células somatotropas, que básicamente producen hormona del crecimiento, son las más abundantes en la hipófisis anterior en un 50%. Las lactotropas, que producen prolactina, presentes en un 25% de la glándula. Las corticotropas en un 10%, que producen hormona estimulante de la glándula suprarrenal. Tirotropas, productoras de hormona estimulante de la tiroides, en un 10% también. Y las gonadotropas, que básicamente van a inducir la producción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante a nivel gonadal. Cuando nos enfrentamos a un adenoma hipofisiario, debemos tener en cuenta de que este puede presentarse en cualquiera de estos tipos de células, lo cual va a llevar a que se genere en algunas ocasiones hiperproducción de estos productos hormonales que van a desencadenar una serie de signos y síntomas, o un síndrome, mejor dicho, en el cual nos vamos a enfrentar y puede llegar a ser un desafío en el perioperatorio. Hay varias clasificaciones de los tumores hipofisiarios. Entonces, nosotros podemos tener un paciente el cual no tiene ningún tipo de sintomatología, por alguna causa diferente fue llevado a una resonancia nuclear magnética de cerebro y se encontró una masa a nivel hipofisiario. Estos son los que conocemos como incidentalomas, que se pueden presentar hasta en un 10% de la población general. Hay otro tipo de tumores que pueden estar asociados a síntomas neurológicos, y esto principalmente dado porque el crecimiento de los tumores celares se puede dar
hacia arriba, debido a que la estructura que los limita por debajo es una estructura ósea, como es el hueso esfenoidal, y esto puede generar alteraciones en las estructuras adyacentes, como por ejemplo el nervio óptico o el quiasma óptico, ¿listo? Que es una de las características más frecuentes cuando hay síntomas neurológicos asociados a un tamaño tumoral significativo. Por otra parte, puede haber manifestaciones hormonales asociadas a una producción de las diferentes células, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y generar algunos tipos de síndromes específicos. Además, el tamaño es una clasificación importante para describir los tumores hipoficiarios. Entonces tenemos los microadenomas cuando miden por debajo de 1 centímetro, macroadenomas cuando están entre 1 y 4 centímetros, y los adenomas gigantes, no gigantomas, no está bien utilizado ese término, cuando miden por encima de 4 centímetros. Importante tener en cuenta aquí que todo paciente que tenga tumores hipoficiarios por encima de 0.6 centímetros o 6 milímetros debería tener dentro de sus estudios prequirúrgicos un perfil hormonal completo, ¿sí? Debido a que este tipo de lesiones puede generar tanto una hiperproducción hormonal, si se asocia pues a una hiperplasia de células específicas, o una hipofunción en el caso de que genere algún tipo de compresión de las células adyacentes al tumor a nivel hipoficiario. Según la funcionalidad, también los podemos clasificar como tumores funcionales y tumores no funcionales. Los no funcionales son los más prevalentes, se encuentran hasta en un 54% de todos los casos de adenomas hipoficiarios. Y dentro de los funcionales hay algunos específicos que, a pesar de que se tiñan de alguna sustancia específica asociada con la producción hormonal, no van a generar ningún tipo de síntomas, y esos son los denominados tumores funcionales silentes. Básicamente, cuando nos enfrentamos a un adenoma hipoficiario productor, hay varios tipos, ¿sí? Asociado principalmente a las células que ya les había explicado anteriormente. Entonces tenemos los adenomas lactotrofos o productores de prolactina, ¿sí? Que son los más frecuentes de los tumores productores, están hasta en un 35 a 60% de los casos de tumores productores. Adenomas somatotrofos, asociados principalmente con acromegalia en pacientes de edad pues, ya avanzada, por decirlo así, o adultos jóvenes en los cuales ya el proceso de crecimiento ha finalizado, y gigantismo en los pacientes menores. Este tipo de tumores productores se presentan en un 18 a 20% de los casos. Los adenomas corticotropos, asociados con la enfermedad de Cushing, o mejor dicho, los causantes de la enfermedad de Cushing, se presentan hasta en un 7% de los casos, y ya de forma un poco menos frecuente están los adenomas tirotropos, ¿sí? Que solamente pueden llegar hasta 1 a un 2% de los casos. Pueden existir tumores combinados con producciones combinadas pues, de diferentes productos hormonales, como es el caso, por ejemplo, de una combinación entre los adenomas lactotropos y somatotropos, ¿ok? Entonces van a tener, pues, obviamente, manifestaciones asociadas a cada una de los productos hormonales que finalmente van a estar elevados en este tipo de entidades. En condiciones fisiológicas, también pueden presentarse algún tipo de agrandamiento hipoficiario asociado principalmente a hiperplasia, como mecanismos compensatorios, como por ejemplo en el embarazo, en el cual pues obviamente se van a requerir unos niveles más elevados de prolactina, para haber hiperplasia de las células que producen este tipo de hormona. En los casos patológicos como el hipotiroidismo primario o el hipogonadismo primario, también puede haber hiperplasia de las células que producen este tipo de hormonas como mecanismos compensatorios. Y otros casos excepcionales, como la hiperplasia somatotrofa por secreción ectópica de la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Este tipo de condiciones, digamos que es importante mencionarlas porque pueden confundirse en algún caso con un adenoma hipoficiario, pero vemos que su mecanismo fisiopatológico es diferente y el tratamiento va a ser enfocado en resolver la causa que lo desencadena. Adicionalmente, hay otro tipo de tumores no productores benignos, ¿sí? Como es el caso del craniofaringioma, el meningioma, que son
tumores que también se pueden presentar y se presentan de una forma muy frecuente. El craneofaringioma, que es uno de los más relevantes, es un tumor derivado del tejido embrionario celular y también puede tener un compromiso supracelular. Este tipo de tumores pueden ser sólidos, quísticos o mixtos, y debido a que pueden llegar a tener un crecimiento muy significativo, las manifestaciones son principalmente asociadas a compresión de las estructuras adyacentes, principalmente alteraciones visuales. Sin embargo, también puede estar asociado a una obstrucción de la circulación normal del líquido cefalorraquídeo y de los circuitos de drenaje, llegando a producir en algunos casos hidrocefalia, y por compresión de la hipófisis posterior y el hipotálamo, puede también estar asociado con algún tipo de alteraciones en la homeostasis de sal y de agua, como es el caso pues de la diabetes insípida, de la que hablaremos más adelante. Ok, entonces, enfocándonos ya particularmente en cada uno de los diferentes tipos de adenomas productores, vamos a empezar con el más frecuente, que es el prolactinoma o adenoma de lactótrofos. Este es el tumor, como ya les había dicho, más prevalente de los tumores hipoficiarios productores. Es mucho más frecuente en mujeres, se presenta hasta un 80 o un 90% en población femenina, y debido a la relevancia que tiene la prolactina en la fisiología de la mujer, el diagnóstico puede hacerse de forma más temprana en comparación a cuando se presenta en pacientes de sexo masculino, debido a que las mujeres van a tener amenorrea, van a tener infertilidad, ¿listo? Mientras que para diagnosticarlo en un paciente de sexo masculino puede llegar a ser un poco más complicado. Los niveles de prolactina básicamente van a estar elevados en este tipo de procesos tumorales. Se considera que la prolactina está por encima de rangos normales en las mujeres cuando está por encima de 20 nanogramos por mililitros, y en los hombres por encima de 15 nanogramos por mililitro. Cuando hablamos de niveles séricos tan altos como por encima de 200, incluso 300 nanogramos por mililitro de prolactina, podemos casi que asegurar que se trata de un macroadenoma hipoficiario productor. Mientras que cuando los rangos son un poco más estrechos, entre 20 y 200 nanogramos por mililitro, puede estar asociado ya sea a una patología neuroendocrina o incluso a otro tipo de tumores celulares que también pueden aumentar la producción de prolactina. El tratamiento, dependiendo del tamaño y de las manifestaciones clínicas, la cirugía no es la primera línea de tratamiento. ¿Sí? Si son tumores pequeños, por debajo de 1 centímetro, y no tienen ningún tipo de compromiso anatómico a nivel del sistema nervioso central, se puede establecer un manejo farmacológico, principalmente con agonistas de la dopamina, ¿sí? Que van a inhibir pues, la producción de prolactina. Dentro de ellos los más relevantes, pues la cabergolina, la bromocriptina, como medicamentos destacados para el tratamiento. Sin embargo, hay que tener algo muy en cuenta con este tipo de fármacos, y es que la cabergolina, que es quizá el de primera línea, es un medicamento que ha estado asociado a generar o a inducir alteraciones valvulares cardíacas. Esto ha sido reportado, pero cuando se usan dosis altas, y estas dosis altas por encima a 5 miligramos día por más de 6 meses están dados principalmente en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Listo? Los pacientes a los cuales se les quiere inhibir la producción de prolactina usualmente requieren dosis más bajas, entre 1.5 y 2 miligramos por semana de cabergolina. Sin embargo, la literatura pues no habla de que este tipo de dosis bajas estén asociadas con las valvulopatías cardíacas, pero ya sabemos que es un factor de riesgo, y las guías recomiendan de que estos pacientes idealmente deberían tener una ecocardiografía por lo menos cada año, ¿ok? Cuando la dosis de la cabergolina excede los 2 miligramos por semana. En frecuencia le sigue el síndrome de Cushing, asociado a una sobreproducción de hormona estimulante de la glándula suprarrenal, que finalmente se va a traducir en una hiperproducción de cortisol, ¿sí? Este tipo de lesiones tumorales es más frecuente también en las mujeres, en una relación 8:1 con respecto a los hombres. Se presenta con mayor frecuencia entre la tercera y la cuarta década de la vida. El diagnóstico es clínico, pero adicionalmente debe hacerse un diagnóstico confirmatorio, evaluando los niveles hormonales
de cortisol en sangre, haciendo una prueba de supresión con dexametasona, en el cual lo que se espera es que los niveles de cortisol disminuyan después de haber suministrado una dosis de dexametasona. Sin embargo, en estos pacientes va a permanecer anormalmente elevado el nivel de cortisol. ¿Listo? Los niveles de cortisol sérico son un factor de pronóstico. Entre más altos estén, los pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones. ¿Listo? La resección tumoral es un tratamiento de elección en este tipo de patologías y la tasa de éxito va a depender de la experticia del grupo quirúrgico. ¿Listo? Adicionalmente, del tamaño. Entre más grande sea una lesión, tiene un mayor riesgo de recidivas. Los macroadenomas incluso se ha descrito que pueden llegar a tener hasta un 30% de recidivas, mientras que las lesiones más pequeñas pueden tener hasta un 98% de éxito en la resección quirúrgica. ¿Ok? Básicamente, este es el paciente que tenemos. Estas son las características clínicas de un paciente con síndrome de Cushing, en el cual vemos que hay una redistribución de la grasa, ¿sí? Y que esta se va a centrar principalmente a nivel abdominal, a nivel facial y a nivel del cuello. ¿Y esto por qué es relevante para nosotros? Porque siempre que pensemos en un paciente con síndrome de Cushing que va a ser llevado a un procedimiento quirúrgico, debemos considerar este tipo de pacientes como pacientes con vía aérea difícil predicha y tener listo y recordar muy bien los algoritmos de manejo, además de pues, tener el equipo de manejo de vía aérea difícil en la sala. Estos pacientes con síndrome de Cushing adicionalmente pueden tener asociado un síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, que como ya sabemos, induce una sobreexpresión en los receptores mu de los pacientes y los hace más susceptibles a este tipo de medicamentos, lo cual puede estar en relación con un mayor riesgo de complicaciones perioperatorias. Asimismo, pueden tener miopatías de los músculos de las vías respiratorias, inducir un mayor riesgo de morbimortalidad cardíaca en estos pacientes. Algo muy relevante es que los pacientes con síndrome de Cushing tienen incluso hasta 10 veces mayor el riesgo de desarrollar tromboembolismo. ¿Listo? Entonces es muy importante que en la evaluación tengamos siempre la herramienta de la escala de Caprini para predecir cuál es la probabilidad de desarrollar tromboembolismo en los pacientes y establecer muy bien nuestra estrategia de manejo perioperatorio con medidas de compresión neumática intermitente, y en la medida de que sea prudente y la evolución del paciente lo permita, pues virar hacia una profilaxis farmacológica o combinada incluso. Adicionalmente, estos pacientes, como ya sabemos, tienen riesgo de intolerancia a la glucosa, de riesgo de diabetes mellitus, alteraciones lipídicas. Es muy importante de que si es un paciente con este tipo de manifestaciones, hagamos un control adecuado en el perioperatorio de la glicemia, manteniendo unos rangos idealmente entre 140 y 180, que es lo que recomiendan las guías. Y evaluar muy bien las alteraciones hidroelectrolíticas que pueden llegar a ser muy frecuentes en estos pacientes, principalmente dadas por hiponatremia. Por otra parte, cuando nos referimos a tumores o adenomas hipofisiarios somatotropos, estos son los que se asocian a una hiperproducción de la hormona del crecimiento, que finalmente lo que va a inducir es una producción elevada de la hormona similar a la hormona del crecimiento, perdón, de la hormona del crecimiento similar a la insulina subtipo 1 que se produce a nivel hepático, ¿listo? Y esto induce a nivel acral un crecimiento significativo de las extremidades, de las estructuras óseas craneofaciales, asimismo como de otros órganos. Incluso estos pacientes pueden llegar a tener agrandamiento cardíaco, agrandamiento vascular, y los hace muy susceptibles de desenlaces adversos cardiovasculares en el perioperatorio, cuando se trata de una patología pues con un periodo de evolución significativo. Son pacientes que pueden estar asociados con hipertensión, diabetes mellitus, apnea obstructiva del sueño, incluso hasta en un 70% de los casos. El diagnóstico se hace principalmente evaluando los niveles séricos de hormona del crecimiento, asimismo como del factor similar a la insulina subtipo 1,
¿listo? Y asociado con una neuroimagen. La resección transestenoidal es el tratamiento de elección para este tipo de patologías, y la tasa de éxito también puede llegar a ser hasta en un 40%, lo cual va a estar influenciado por el tamaño de la lesión y por la experticia del grupo quirúrgico. Como ya les dije, estos pacientes pueden tener hasta en un 70% asociado a una apnea hipopnea obstructiva del sueño. Tienen mucho mayor riesgo cardiovascular, y como vimos, debido a sus cambios anatómicos craneofaciales, debemos considerar a estos pacientes siempre como pacientes de vía aérea difícil, incluso pacientes que puede llegar a ser difícil su ventilación. Entonces, estar muy pendientes de esto, tener presentes los algoritmos de manejo y el equipo de vía aérea difícil cuando nos llegue a quirófano este tipo de patologías en los pacientes a los que nos enfrentamos. La intolerancia a la glucosa es una condición que también se puede presentar con una frecuencia no despreciable y hay que tenerla en cuenta. Finalmente, de los tumores productores, podemos hablar de los tumores tirotropos, que son productores de hormona estimulante de tiroides. La dificultad con este tipo de tumores es que debido a su baja frecuencia, hoy en día no existe en la literatura un protocolo de manejo establecido para este tipo de pacientes en el perioperatorio. Por ejemplo, este estudio, que es un estudio retrospectivo en el cual se describe la experiencia de un sitio de referencia que recoge una muestra de pacientes de 1987 hasta el 2012, recolectando finalmente 2.268 pacientes con adenomas hipoficiarios. Y de estos adenomas hipoficiarios, solamente 19 pacientes de los 2.200 correspondieron a adenomas productores de TSH. ¿Listo? ¿Qué encontraron ellos? Aunque los números pues obviamente son muy bajos, ellos lograron encontrar de que las manifestaciones o el espectro de manifestaciones clínicas puede ir desde un hipertiroidismo, un eutiroidismo, hasta un hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces debemos tener en cuenta los posibles riesgos y complicaciones, los cuales se pueden detectar desde la valoración prequirúrgica cuando nos llegue un paciente de este tipo a la evaluación preoperatoria. ¿Qué es importante resaltar aquí? Como ya les dije, se pueden presentar desde un hipertiroidismo hasta un hipotiroidismo. Los pacientes con alteraciones endocrinas a nivel tiroideo deben ser llevados a cirugía cuando están compensados, ¿ok? La cirugía hipoficiaria se considera, la resección de adenomas hipoficiarios se considera una cirugía electiva. Entonces, no debemos tener ningún tipo de inconveniente en retrasar este tipo de procedimientos con la justificación de compensar muy bien los diferentes tipos de manifestaciones, ya sean de tipo hipertiroideo o de tipo hipotiroideo. Esto puede llegar a tomar entre 6 a 8 semanas, pero la idea es que los pacientes vayan en un estado eutiroideo. Como ya sabemos, pues los hipertiroideos son susceptibles de presentar algún tipo de alteraciones hemodinámicas, principalmente dadas por una hiperactividad cardiovascular, lo cual incluso puede llegar hasta una tormenta tiroidea en el perioperatorio. Para eso debemos tener a la mano todo el arsenal terapéutico para manejo, como son los beta bloqueadores, ojalá de acción de vía media corta, para titularlos muy bien en caso de que tengamos crisis hipertensivas significativas. Además, considerar el uso de dexametasona, 2 miligramos cada 6 horas, para tratar de disminuir la conversión de T4 a T3 a nivel sérico, que como ya sabemos, el T3 es incluso 4 o 5 veces más potente que la T4. Los medicamentos antitiroideos como el propiltiracilo, en dosis de 200 a 400 miligramos cada 8 horas, que debe darse por vía enteral, y enfriar muy bien a estos pacientes. Entonces, si nos enfrentamos a un paciente con un adenoma hipoficiario y por algún motivo terminó en cirugía, que no debió haber sido así, pero bueno, lo estamos operando y es una tormenta tiroidea, entonces ya sabemos más o menos cuál es el enfoque de manejo para este tipo de pacientes. En el caso de los pacientes hipotiroideos, pues estos son pacientes un poquito diferentes, es como la otra cara de la moneda, son pacientes con una respuesta cardiovascular un poco perezosa, con un tono simpático disminuido, entonces ellos básicamente van a ser más susceptibles a presentar episodios hipotensivos en el transoperatorio, y eso debemos tenerlo muy en cuenta.
tener a la mano todo el arsenal de medicamentos, ojalá con efecto alfa y efecto beta para que nos genere sus propiedades a nivel cronotrópico e inotrópico, una mejor compensación de los episodios hipotensivos en el perioperatorio. Hay dos tipos particulares de presentación de los adenomas hipoficiarios. ¿Listo? Uno de ellos es la apoplejía pituitaria. La apoplejía pituitaria básicamente hace referencia a que la hipófisis dejó de funcionar de forma súbita. Y eso puede estar asociado principalmente a isquemia o a hemorragia. ¿Listo? O a crecimiento pues, de un tumor que genere compresión a nivel de las estructuras adyacentes, incluido el hipotálamo y la hipófisis. No es infrecuente que se presenten, pero como lo discutíamos ayer con la doctora Soto, este tipo de manifestaciones en la mayoría de los casos pueden pasar inadvertidos. Sin embargo, en el caso de que se presente y el paciente tenga que ser llevado de forma urgente a una descompresión del quiasma óptico, hay que tener en cuenta la posible asociación con insuficiencia suprarrenal e insuficiencia de los otros tipos de hormonas que se pueden producir debido a la interrupción del eje hipotálamo hipoficiario. Los tumores hipoficiarios también pueden generar una especie de efecto de tallo, ¿sí? Alterando la producción o la liberación pues, de dopamina, que finalmente lo que va a hacer es disminuir los niveles de prolactina, y estos pacientes se pueden comportar similar a un tumor lactotrófico. Si nos adentramos un poquito en el manejo anestésico de este tipo de pacientes, entonces lo que ya les había mencionado, hay que tener en cuenta que la mayoría de los procedimientos quirúrgicos transesfenoidales son de tipo electivo y no son considerados cirugías sensibles al tiempo cuando estamos hablando de patología benigna. Entonces vamos a tener el tiempo suficiente para hacer una evaluación preoperatoria muy bien hecha, con un arsenal de paraclínicos enfocados en las necesidades del paciente, y asimismo manejar y plantear nuestro plan anestésico para el intraoperatorio y el postoperatorio. ¿Qué vamos a valorar en los pacientes cuando llegan a la consulta prequirúrgica? Vamos a aplicar las guías de valoración preoperatoria que ya conocemos, ¿sí? Publicadas en 2014. Pero adicionalmente también es importante que tengamos en cuenta todo el espectro clínico que estos pacientes pueden conllevar asociado a ese tipo de condiciones. Documentar muy bien los déficits neurológicos o las alteraciones visuales que el paciente tenga, ¿sí? Evaluar si el paciente es un paciente con signos de hipertensión endocraniana o con un riesgo de hipertensión endocraniana, para que esto nos alerte que es una complicación posible en el perioperatorio. Cuáles son las imágenes diagnósticas que el paciente tiene, si tiene algún tipo de invasión de otras estructuras adyacentes o de manifestaciones clínicas asociadas a compresión. Y hay 3 preguntas básicas que debemos hacernos. Entonces, ¿es un paciente que tiene riesgo de falla adrenal? ¿Listo? ¿Es un paciente con vía aérea difícil? ¿Ok? ¿O es un paciente que puede tener riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas en el perioperatorio? Vamos a hacer una historia clínica y un examen físico muy completo, como ya les dije, documentando todos los hallazgos que encontremos. Y debemos tener siempre presente de que los pacientes que con mayor frecuencia representan un desafío a la hora del manejo intraoperatorio o perioperatorio son aquellos pacientes con acromegalia y enfermedad de Cushing, debido a todo lo que ya hemos visto: vía aérea difícil, alteraciones hidroelectrolíticas, riesgo de falla suprarrenal aguda. ¿Okay? El enfoque de los paraclínicos va a ser guiado según las manifestaciones sindromáticas que tengan nuestros pacientes, pero todo paciente con un tumor por encima de 0.6 centímetros o 6 milímetros debe tener un perfil hormonal completo, porque en algunos casos hay condiciones subclínicas que pueden llegar a requerir algún tipo de suplencia hormonal. En el intraoperatorio parece muy sencillo, pero realmente es algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que estos pacientes pues van en una posición habitual, posición en supino, pero siempre van a tener fijada la cabeza con un cabezal. ¿Listo?
Debemos proteger muy bien los ojos de los pacientes. Debemos tratar de fijar adecuadamente el tubo orotraqueal, porque este puede ser movilizado de manera muy frecuente por el cirujano y puede incluso llegar a desplazarse o a que tengamos un susto intraoperatorio en el cual el paciente se nos extúa. Tratar de evitar la respuesta hipertensiva que se puede generar a la hora de colocar el cabezal, y es que los que ya lo hemos visto vemos que eso no es para nada poco doloroso, al contrario, eso puede llegar a generar un dolor muy significativo. Se recomienda que los pacientes estén en un plano anestésico ideal y que ojalá se infiltre los sitios en los que van a ir los pines del cabezal adheridos a la superficie del escalpo del paciente. La monitorización intraoperatoria es mandatorio quizá que por lo menos nos vayamos con una monitorización invasiva de la presión arterial. Es una línea arterial radial que nos permita evaluar de forma continua los cambios en la presión arterial durante el transoperatorio. El uso de catéter venoso central realmente no se hace de forma rutinaria en este tipo de pacientes, a pesar de que está muy cerca a estructuras vasculares, el riesgo de sangrado significativo puede llegar a ser prudente hacer este tipo de cirugías con venas periféricas de un calibre adecuado en el caso de que lleguemos a requerir unas reposiciones hídricas abundantes e incluso llegar a considerar las transfusiones. Pero una línea arterial siempre debemos tenerla como dentro de nuestro arsenal de manejo en este tipo de cirugías. El uso de vasoconstrictores nasales, incluso la infiltración con anestésicos locales con epinefrina, puede ser de mucha utilidad para tratar de disminuir el sangrado a nivel de las estructuras nasales que se van a abordar en la cirugía. Prevenir adecuadamente la tos y la náusea y vómito posoperatoria, muy importante. ¿Por qué? Porque las salvas de tos, las arcadas, pueden aumentar la presión intracraneana y por ende podemos empezar a tener un mayor riesgo de fístulas del líquido esofágico. Empaquetar adecuadamente la faringe, ¿sí? Es un procedimiento con un escurrimiento posterior muy importante. Tenemos que tratar de evitar pues, de que ese tipo de secreciones mucosanguinolentas se acumulen en la faringe o que migren hasta ya sea la vía respiratoria o incluso la cámara gástrica y que nos aumenten el riesgo de episodios de meses en el posoperatorio. La suplementación hormonal es un tema a tratar muy importante en este tipo de pacientes y vamos a dividirlo en dos como para entenderlo un poco mejor. Entonces vamos a tener los pacientes con tumores o adenomas hipoficiarios que no producen hormona estimulante de la glándula suprarrenal. Los primeros, los que no lo producen. ¿Estos pacientes necesitan suplencia hormonal? ¿Qué nos dice la literatura? Esta revisión sistemática y metaanálisis de origen chino, básicamente lo que hizo fue evaluar 18 estudios de 11 países entre un periodo de 1987 y 2013, en los que encontraron una población de 1.224 pacientes. Se excluyó a los pacientes que tenían adenomas liberadores de hormona estimulante de la glándula suprarrenal y trataron de medir la morbilidad posoperatoria y digamos la incidencia de diabetes insípida con el uso de suplencia hormonal con corticoides versus sin dar suplencia hormonal. ¿Qué encontraron ellos? La mayoría de los pacientes que no producían hormona estimulante de la glándula suprarrenal tenían un eje hipotálamo hipoficiario adrenal intacto. En la cirugía no necesitaron reemplazo hormonal. La suplementación con esteroides exógenos incluso podría haber llegado a aumentar la liberación de hormona antidiurética y de una manera no significativa predisponer al desarrollo de diabetes insípida. Entonces, ¿cuál es la recomendación en ellos? Que básicamente la suplencia hormonal en pacientes que no producen ACTH no está indicada. Algunas guías americanas sugieren que podríamos utilizar, si tenemos pues digamos
poco de temor de que el riesgo de falla suprarrenal sea significativo, podríamos utilizar dosis bajas entre 6 a 10 miligramos de dexametasona en un periodo corto, debido a que estas dosis bajas no nos van a alterar los estudios posteriores para ver si el paciente sí hizo o no hizo una insuficiencia suprarrenal. En el otro lado tenemos los pacientes con tumores productores de ACTH. Estos pacientes es mandatorio la suplencia con glucocorticoides en el perioperatorio. ¿Por qué? Porque el riesgo de falla adrenal aguda es muy significativo y esta condición, perdón, esta condición puede incluso llegar a poner en riesgo la vida de los pacientes. Esta tablita se las traigo básicamente para que hagamos el ejercicio de las equivalencias de los diferentes corticoides. Entonces nosotros habitualmente usamos dexametasona entre dosis de 4 a 8 miligramos para prevención de náusea y vómito postoperatoria y como coadyuvante analgésico. Cuando nosotros damos 8 miligramos de dexametasona, que eso equivale más o menos a 20 miligramos de hidrocortisona, estamos dando una dosis total de más o menos 210, 211 miligramos de hidrocortisona con los 8 miligramos de dexa. ¿Qué dicen las guías? A pesar de que es una dosis equivalente, el reemplazo de glucocorticoides debe hacerse idealmente con hidrocortisona, debido pues, a sus características farmacológicas, un inicio de acción mucho más rápido, que nos puede ayudar a prevenir la instauración de una falla suprarrenal aguda. ¿Cómo vamos a hacer la suplencia hormonal? Esta guía pública del Reino Unido, publicada el año pasado, muy práctica, nos recomienda que todos los anestesiólogos deben estar familiarizados con los signos y los síntomas de la insuficiencia suprarrenal, hacer un diagnóstico precoz y establecer una suplementación temprana, debido a que los retrasos pueden incluso llegar a ser fatales. Hay una consideración, y es que cuando nosotros sospechemos que el paciente puede llegar a tener una instauración de insuficiencia suprarrenal aguda, a pesar de que no sea un tumor productor de ACTH, o a pesar de que venga con estudios de cortisol sérico y el cortisol sérico sea normal, pero nosotros tengamos temor de que se presente esta patología, es preferible dar suplencia hormonal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque está demostrado de que los periodos cortos a dosis bajas de glucocorticoides no van a tener un impacto fisiológico relevante en el postoperatorio de los pacientes. Si ya los damos de manera más prolongada, pues ahí sí se pueden presentar algún otro tipo de alteraciones, pero por periodos cortos no. Las dosis que se recomiendan son las dosis de estrés para el manejo perioperatorio. Entonces, antes de la cirugía mayor, vamos a suministrar 100 miligramos de hidrocortisona y debemos suministrar 200 miligramos en las siguientes 24 horas. Las guías recomiendan una infusión en ese periodo de esos 200 miligramos, pero también podemos utilizarlos en dosis distribuidas, 50 miligramos cada 6 horas, que finalmente nos va a alcanzar esa dosificación de 200 miligramos. La dexametasona la ponen como una alternativa, ¿listo? Como una alternativa aquí, pero como les dije, la recomendación es que las dosis de estrés se manejen con hidrocortisona, ¿ok? En los niños, las dosis de estrés de hidrocortisona se dan con base en los kilogramos del paciente. Entonces, 2 miligramos por kilo de la dosis inicial en el prequirúrgico y después, si el paciente pesa 10 kilogramos, vamos a dar 25 miligramos en las siguientes 24 horas. Si pesa entre 11 y 20 kilos, 50 miligramos en las próximas 24 horas. Y si pesa por encima de 20 kilogramos y el paciente es prepuberal, 100 miligramos, o si es puberal, 150 miligramos en las siguientes 24 horas. ¿Listo? Esto en el postoperatorio va a requerir de una disminución progresiva de la dosis con la intención de que evaluemos si los pacientes finalmente sí hicieron o no hicieron una falla suprarrenal. ¿Listo? Y es que las dosis altas pues, nos pueden interferir con la interpretación de este tipo de estudios postoperatorios. En términos generales, este es un procedimiento que se hace con anestesia general, ¿sí? No hay un régimen pues, que esté descrito que sea superior al otro. Lo que sí es muy importante es que debe haber un adecuado control hemodinámico para garantizar unas presiones de perfusión cerebral óptimas en los pacientes.
La emergencia debe ser muy suave, ¿sí? Debe ser con un paciente muy despierto, pero un paciente no combativo, que ojalá no desencadene salvas de tos o arcadas que nos puedan aumentar la presión intracraneana. Y muy importante, que tratemos de evitar la presión positiva a la hora de la emergencia en estos pacientes, porque hay casos descritos de neumoencéfalo, adicionalmente del riesgo que puede conllevar una probabilidad mayor de fístula de líquido cefalorraquídeo, pero lo principal es el riesgo del neumoencéfalo. ¿Listo? Los pacientes deben estar muy quietos en el transoperatorio. ¿Listo? Asegurar muy bien un buen plano anestésico, aunque el estímulo doloroso puede llegar a no ser tan alto, pero sí es importante que tengamos en cuenta de que no se deben mover. La aracnoides, que es una estructura pues, que está muy cerca, en algunos casos puede llegar a ser lesionada, ¿sí? Y esto aumenta el riesgo de fístulas de líquido cefalorraquídeo. El catéter espinal no se utiliza de forma rutinaria en todos los pacientes que vayan a ser llevados a resección transfenoidal de adenomas hipoficiarios. Este debe ser discutido en conjunto con el neurocirujano y definir si es pertinente o no colocar un catéter espinal en estos pacientes para disminuir un poco la probabilidad de fístulas. El uso de paracetamol y opioides combinados son una buena alternativa como estrategia de analgesia multimodal en los pacientes sin descartar el resto del arsenal terapéutico que tenemos. Y la emergencia debe ser progresiva, la extubación debe ser controlada, tratar de no gritar a estos pacientes cuando los vayamos a despertar. Una buena analgesia multimodal, un adecuado control del dolor en el manejo posoperatorio, ojalá con una escala por debajo de 4, de 3, en escala visual análoga. La UCI posoperatoria sí es necesaria, muy necesaria porque estos pacientes deben tener una monitorización estricta debido al riesgo de sangrado, debido al riesgo de falla suprarrenal, debido al riesgo de alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, no son pacientes para mandarlos a piso. Para finalizar, vamos a hablar un poco acerca de las complicaciones, que afortunadamente en manos expertas pueden llegar a ser muy poco frecuentes. Hay casos descritos de centros de experiencia de pérdidas de la visión por debajo de un 5%, alteraciones infecciosas por debajo de un 0.5%, lesiones vasculares también por debajo de un 0.4%. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo sí se pueden presentar entre 1 y un 1.5% de las cirugías, la oftalmoplegia 0.4% y el panhipopituitarismo puede llegar a presentarse hasta en un 70%. ¿Cuál es lo ideal? Que se preserve la mayor cantidad de glándula sana durante la cirugía para que al menos un 10%, como ya les había dicho, pueda sufrir los requerimientos hormonales de la fisiología normal. La muerte siempre está ahí presente, hasta en un 0.2% de los casos. Hay que manejar muy bien estos pacientes porque no queremos que sea ese 1 o 2 casos en cada 1000 cirugías que se nos presenten en nuestras manos. Dentro de las complicaciones perioperatorias, y quizá más en el periodo posoperatorio, no es para nada despreciable el desarrollo de alteraciones en la homeostasis del sodio y del agua. ¿Okay? Estos pueden llegar a tener una prevalencia incluso hasta de un 25% de los casos en pacientes con cirugía hipoficiaria. Hay 3 tipos. La diabetes insípida, el síndrome de secreción inadecuada de hormona o inapropiada de hormona antidiurética y una combinación de estos 2 tipos de patologías. Entonces, primero, hablemos someramente de la diabetes insípida. Una condición patológica básicamente en la cual los niveles de arginina vasopresina van a estar por debajo de lo normal, ¿listo? O incluso abolidos en algunas condiciones en las que hay una recesión incluso hasta de la hipófisis posterior. El estado de volemia en estos pacientes debido a la ausencia de hormona antidiurética
va a estar bajo, el sodio sérico va a estar incrementado, ¿sí? El sodio urinario va a estar disminuido debido a esa pérdida aumentada de agua libre. El gasto urinario puede estar también, perdón, el gasto urinario en estos pacientes puede estar también disminuido, ¿sí? Y el mecanismo básicamente está dado por una pérdida, una disminución en los niveles séricos de arginina vasopresina. Esta es la que conocemos como diabetes insípida central, ¿ok? La cual básicamente se diferencia de la nefrogénica porque en la central los pacientes tienen una adecuada respuesta al estímulo con desmopresina. Entonces los pacientes, después de suministrarles una dosis de desmopresina, pueden tener un incremento incluso hasta en un 40%, hasta 400% en la capacidad de concentración de la orina. Entonces, cuando responden, tienen una diabetes insípida de tipo central. Me quedé pensando algo, yo aquí cometí un error, ¿sí? No quiero que se queden con estos pacientes, van a mantener un gasto urinario aumentado. ¿Listo? Entonces son pacientes poliúricos con incapacidad de concentrar la orina y es asociado pues, a la disminución del efecto de la hormona antidiurética, que básicamente en condiciones normales lo que va a hacer es actuar a nivel de los receptores B subtipo 2 a nivel renal, y estos por medio de un segundo mensajero van a incrementar los niveles intracelulares de anilato ciclasa, que finalmente va a activar esas acuaporinas a nivel renal que aumentan la absorción de agua libre. Entonces, en ausencia de hormona antidiurética, los pacientes van a tener unas pérdidas de agua libre aumentadas, unas concentraciones de sodio sérico también elevadas, que es básicamente lo que nos va a generar la sintomatología en estos pacientes y nos va a establecer los criterios diagnósticos. Entonces, la diabetes insípida se diagnostica cuando sospechamos y el paciente tiene una densidad urinaria por debajo de 1.005, pacientes poliúricos con un volumen urinario por encima de 300 mililitros hora por 3 horas consecutivas en ausencia de glucosuria. Entonces, la diabetes insípida, por llamarse diabetes, no tiene nada que ver con los niveles de glicemia. Entonces son pacientes en donde las manifestaciones clínicas de polidipsia, poliuria, están dados principalmente por un sodio sérico elevado, que está por encima de 145 miliequivalentes por litro. Afortunadamente, se presentan más que todo en el postoperatorio, entonces es una condición que hay que tener muy en cuenta en el caso de que estemos de turno de pronto en la UCI, el día que nos llegue un paciente neuroquirúrgico llevado a una resección de adenoma hipoficiaria, entonces estar muy pendiente de que son pacientes que pueden llegar a presentar diabetes insípida. ¿Cómo se maneja? Vamos a dividir el tratamiento en dos. Uno son esos pacientes que quizá ya fueron llevados a un procedimiento previo, ya hicieron una diabetes insípida, entonces son pacientes que vienen recibiendo tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son las herramientas del tratamiento para ellos? Podemos utilizar tabletas, ¿sí? Los sprays nasales, que son los de uso más frecuente, y las soluciones inyectables, que básicamente las dejamos para los casos intrahospitalarios. Entonces, la diabetes insípida con vía de tratamiento nasal requiere unas dosis de más o menos 10 a 40 microgramos al día de desmopresina. Esa desmopresina se puede dividir en dosis única, en 2 o en 3 dosis al día. También la podemos suministrar de forma intravenosa. Entonces, por ejemplo, el paciente llegó a cirugía, no se aplicó la desmopresina intranasal. Entonces yo digo, ¿cuánto le suministro de desmopresina subcutánea o intravenosa como para hacer una equivalencia de la dosis que él viene manejando? Entonces es más o menos 10 veces por debajo del valor de la dosis nasal. Entonces el paciente viene tomando 40, viene aplicándose 40 microgramos, le vamos a suministrar 4 microgramos. Lo ideal siempre es que lleven el medicamento y se lo apliquen el día de la cirugía. En los pacientes pediátricos, por debajo de 3 meses, no está muy avalado el uso de la desmopresina, pero por encima de estas edades se prefiere la vía transnasal. Les dejo este recuadro como para estar pendiente de las dosis. A veces a algunos nos dificulta mucho aprendernos este tipo de
de dosificaciones de todos los medicamentos, pero este es extraído de Medscape, que es una plataforma de educación médica muy conocida y con una relevancia académica significativa. El manejo intraoperatorio de los pacientes con diabetes insípida, que es el otro escenario. Entonces, listo, me llegó el paciente, ya venía diagnosticado, ¿qué debo hacer? Que se suministre su dosis de desmopresina el día de la cirugía. No la trajo. O la cirugía fue una cirugía muy larga, la instauración de esta patología no se da en el posoperatorio, sino que se da en el intraquirúrgico. Debo sospecharla cuando tengamos los signos clínicos, hacer un seguimiento de densidad urinaria, sodio sérico y diuresis para establecer si el paciente cursa con este tipo de patologías, y en caso de que así sea, tengo la alternativa de utilizar la desmopresina endovenosa, las dosis que ya revisamos, o incluso puedo utilizar una dosis o un manejo con vasopresina. ¿A qué dosis? Podemos utilizarla en un bolo de 100 miliunidades, que equivale a 0.1 unidades de vasopresina acuosa, seguidos de una infusión entre 100 y 200 miliunidades hora. ¿Cómo vamos a titular el manejo? Hacer una medición cada 30 minutos, cada 60 minutos de la osmolalidad plasmática, la cual idealmente debe estar por debajo de 290 miliosmoles por litro. Y en caso de que estemos alcanzando este objetivo terapéutico, manejarlo con líquidos isotónicos. ¿Qué pasa si mi paciente tiene unos niveles de sodio sérico elevados que me van a comprometer la osmolalidad plasmática por encima de 290 miliosmoles? Entonces, en ese caso, vamos a cambiar a unos líquidos hipotónicos. ¿Listo? El objetivo terapéutico no solo es el sodio sérico. Importante, los pacientes, por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, si nos tocó en un turno, llegó de neurocirugía, hace diabetes insípida, le instauro el manejo con desmopresina, debo evaluar osmolalidad plasmática, sodio sérico, diuresis, y tratar de que estas variables lleguen a un rango de normalidad para, según eso, ir titulando la dosificación del tratamiento farmacológico. En los niños también podemos hacer uso de la vasopresina por vía endovenosa, en el caso de que se instaure una diabetes insípida perioperatoria, a dosis mucho más bajitas. Nuevamente, Medscape es una herramienta súper útil que nos permite recordar todo este tipo de dosificaciones. Podemos dar dosis de 0.0005 unidades por kilo en la primera hora, y después suministrar dosis que no excedan los 0.01 unidades por kilo hora en infusión continua. Finalmente, vamos a hablar un poquito acerca de la hiponatremia postquirúrgica. La hiponatremia postquirúrgica es todo lo contrario a la diabetes insípida. Entonces, en estos pacientes, básicamente, hay dos causas principales. Uno, una secreción inadecuada de hormona antidiurética, y lo otro, que puede ser iatrogénica asociada a una sobredosificación de desmopresina. ¿Listo? El diagnóstico de síndrome de secreción inadecuada de antidiurética se hace por exclusión. Siempre debemos descartar causas de pseudohiponatremia, como por ejemplo la hiperglicemia, que debido a su efecto osmótico puede arrastrar líquido intracelular y llevarlo al espacio vascular y disminuir los niveles de una forma falsa, por decirlo así, falso positivo de sodio sérico. El hipotiroidismo también es una condición asociada a pseudohiponatremia, y la insuficiencia adrenal no tratada. Entonces, siempre descartar esas patologías. La instauración de la sintomatología en el síndrome de secreción inapropiada de antidiurética es mucho más larvado. La instauración de los síntomas y de los signos va a depender de los niveles de sodio sérico. Entonces, como es una patología un poco más crónica, los pacientes en la mayoría de los casos están asintomáticos, ¿listo? Pero puede llegar a tener niveles de sodio tan bajos que puede comprometernos el estado neurológico del paciente. Inicialmente presentar náuseas, letargo, pueden llegar a tener un estado mental alterado e incluso convulsiones. En estos casos, entonces, la corrección de la hiponatremia debe hacerse de una forma más agresiva, como les voy a explicar más adelante.
Las causas pues, del síndrome de secreción inadecuada de antidiurética son muchas. En este caso, pues que nos concierne el día de hoy, principalmente asociado a una cirugía mayor, como es la resección transesfenoidal de adenomas hipofisiarios. El trauma craneoencefálico severo también está asociado a esto, y esto es lo que conocemos como el síndrome del cerebro perdedor de sal, porque eso es lo que sucede cuando hay un exceso de hormonas tiroides. El tratamiento de la secreción inadecuada de antidiurética, básicamente restricción de líquidos entre 500 a 100 mililitros día del aporte hídrico total en los pacientes. La corrección del sodio de forma súbita solamente se hace cuando los pacientes tienen niveles tan bajos que están comprometiendo el estado neurológico, pueden llegar a presentar convulsiones. Entonces, en esos pacientes vamos a manejar bolos de solución hipertónica de al 3% para tratar de llevar el sodio sérico a un rango de seguridad por encima de los cercano o levemente por encima de los 125 miliequivalentes por litro. A tener en cuenta, si los pacientes no tienen síntomas o manifestaciones severos de hiponatremia, no requieren instauración agresiva de tratamiento. El riesgo de corregir súbitamente el sodio, como ya todos sabemos, es desencadenar una mielinolisis continua cerebral. La recomendación varía según las guías, pero la mayoría tratan de que las correcciones de sodio no sean mayores a 10 miliequivalentes al día, ¿ok? Ojalá incluso algunos hablan de no más de 8 miliequivalentes al día en la corrección del sodio. Pero si tiene síntomas de severidad, pues hay que corregirlo de forma aguda, ahí sí no hay nada que hacer. Bueno, en el tratamiento crónico, pues ya sabemos que se pueden hacer uso de medicamentos inhibidores de los receptores de vasopresina, como por ejemplo los baptanes, pero en el escenario agudo, este es el manejo, el que les acabo de mencionar. Yo creo que finalmente podemos concluir pues, que el manejo perioperatorio de la cirugía hipofisiaria es muy desafiante, como lo acabamos de ver. Requiere un enfoque interdisciplinario en el cual debe hacer parte neurocirujano, neuroanestesiólogo y endocrinólogos. Todos de la mano. Ninguno sabe más que el otro y tenemos que apoyarnos siempre en nuestros colegas para brindar la mejor atención a nuestros pacientes. Conocer muy bien la fisiología y la fisiopatología de estas entidades, adelantarnos, sospecharlas cuando se pueden presentar y si se presentan, pues tratar de identificarlas a tiempo, corregirlas porque puede llegar a ser catastrófico. ¿Okay? Finalmente, pues quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle, conformado pues por todos mis docentes, por haberme brindado una formación de mucha calidad en estos 3 años. Asimismo, a los diferentes sitios de práctica en los cuales pude asistir durante este periodo de formación. Muchísimas gracias. Bueno, y espero que la charla haya sido de mayor provecho. Quedamos atentos a cualquier inquietud. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por la asistencia. El doctor Caballero tuvo que entrar a una cirugía de urgencia. Mi nombre es Claribel, yo soy residente de segundo año, jefe de residentes. Entonces, continuando con la dinámica, ¿alguno de los docentes o la doctora Soto que de pronto quieran hacer alguna intervención, alguna pregunta? Ya está habilitado para que todos activen el micrófono quienes quieran participar. Hola, buenas noches. Pues primero, felicitarte porque terminaron pues todo el grupo de residentes. La verdad fue un grupo que me gustó mucho.
y del cual yo también aprendí mucho. Respecto a estos tumores, pues lo que el doctor dice, hay muchos puntos a aclarar desde el punto de vista anestesiológico, ya que hay varias hormonas que están involucradas en cada proceso, pero hay unos punticos que tenemos que tener en cuenta, digamos, como tips para los anestesiólogos, como son, por ejemplo, paciente con Cushing, tener mucho cuidado pues con los niveles de cortisol y la hipertensión. Tienden a llegar muy descompensados a veces. Los pacientes pues con acromegalia, como decíamos, problemas de vía aérea, súper difíciles a veces de intubar por el crecimiento que se presenta normal de la mandíbula y la macroglosia con que vienen, y también tener mucho cuidado con la hipertrofia ventricular que pueden tener, que a pesar de que son pacientes jóvenes, la pueden presentar. ¿Qué más sería? Pues un riesgo también que a veces nos compete son las fístulas de líquido cefalorraquídeo, porque es necesario a veces antes de iniciar la cirugía ponernos de acuerdo con neurocirugía si el paciente requiere un catéter raquídeo para disminuir la posibilidad de la presencia de estas fístulas. ¿Listo? Por ejemplo, las fístulas, como mostró Charlie, la incidencia es baja, 2 al 5% de todas las cirugías de base de cráneo, pero hay tumores específicos como los craneofaringiomas que esta estadística se nos puede subir hasta el 11%. Entonces, digamos que es mejor entrar preparados para esto. No sé si alguien quiera otra intervención, otras cosas. El doctor Eduardo Lema está levantando la mano. Estoy tratando de hacerlo porque estoy como coanfitriona, pero no me lo ha permitido. Tal vez intenten allí. Ya me entró. Ya, bueno, buenas noches a todos. Muy chévere la presentación, Charlie. Doctora Isabel, también pues muchas gracias por la oportunidad con nuestros residentes. Entonces aquí en la clínica en Banaco ellos pasan un muy buen momento y desde el punto de vista académico creo que ganan muchísimo con los casos que ustedes hacen acá. Y fundamental, digamos que dos cosas. La primera es la experticia del neurocirujano. Hacemos una cirugía para intentar y es una cirugía que en las manos pues más expertas, digamos que parece a uno como una cirugía de tránsito, una cirugía en la que podría no pasar nada. Fundamentalmente, también hacer énfasis en la importancia de la monitoría del gasto urinario. Nosotros a veces nos enredamos o no nos enredamos, digamos, nos enfocamos en cosas muy importantes, en monitorías supremamente complejas que hoy en día, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de monitorear muchas variables, pero la sola monitoría del gasto urinario, que es la cuantificación exacta, hora a hora, disciplinada, juiciosa, anotando en un papelito, eso nos da una información muy importante para actuar de manera oportuna en esos casos. Pues quería como recordar eso. Pocas veces veo en los registros que nosotros hacemos, los registros que hacen nuestros estudiantes, la monitoría y el seguimiento de hora a hora del gasto urinario. Y si uno no hace el seguimiento y no lo registra en alguna parte, no se va a dar cuenta de cómo se está variando, para a partir de ahí empezar a analizar la densidad urinaria o tomar otras decisiones de exámenes más sencillos y de ahí ir escalando hasta entender qué es lo que pasa con estos pacientes. Muchas gracias a todos, felicitaciones a Charlie y a todos los muchachos que terminaron y gracias por la conferencia. Muchas gracias, doctor Lema. El doctor Ochoa también está levantando la mano, ya le activo el micrófono. Yo creo que me lo activaste fue a mí, me los activaste a mí. Ok, doctora, disculpe. Ya miramos a ver acá. Doctor Ochoa, ¿ahí puede activar su micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Señor. Sí, señor.
Bueno, lo primero es, me uno a la felicitación a Charlie. Es un excelente grupo de residentes y de verdad pues que es un orgullo ser parte del departamento cuando los residentes que se gradúan son de tan alta calidad. También felicitaciones por la exposición, por la tutoría de Isabel. Y tenía dos dudas puntuales. La primera, él mencionó que el uso de hidrocortisona tenía cierta evidencia mejor en infusión que en bolos. Yo hasta hace algún tiempo, al revisar el tema, encontraba que no había mayor diferencia. Entonces quería que me especifique un poquito mejor qué se ha encontrado en estos últimos 2, 3 años al respecto. Si es en realidad algo relevante, pues dejarlo en infusión continua en el posoperatorio, o si básicamente no hay ninguna diferencia en utilizarlo en bolos cada 6 horas. Y lo otro quería puntualizar o pedirle un poco más a Charlie y a la doctora Soto sobre el uso del catéter raquídeo. Es decir, hay uno siempre espera es que el neurocirujano la verdad le diga, no, no, pongámosle catéter, pero ¿cuáles serían, digamos, los factores que implican en esa decisión, salvo en los craniomas, es decir, el tamaño del tumor, como para uno tener una idea, una noción más importante al respecto? Bueno, profe, con respecto a la primera pregunta, no, básicamente no hay diferencia, profe. O sea, la recomendación que dan las guías son puntuales en que se ponga en infusión continua los 200 miligramos en las siguientes 24 horas, pero lo cierto es que yo no encontré estudios que demostraran que colocarla en infusión versus dar los bolos con horario sea significativo. Si las características farmacocinéticas pues, de la hidrocortisona permiten que se pueda suministrar con horario. ¿Listo? Entonces, realmente no es porque sea superior la una a la otra, o por lo menos no encontré que fuese superior, sino porque las guías lo colocan ahí en su esquema de tratamiento, como una infusión. Y con respecto pues al tamaño, bueno, ahí sí me voy a apoyar un poco en la doctora Soto, que es la experta en el tema, a ver si no encontré pues unas medidas específicas de tumores como para uno establecer cuándo colocar catéter raquídeo, cuándo no. Eso es más bien una consideración subjetiva de parte del neurocirujano y de parte del neuroanestesiólogo que esté acompañando el procedimiento, pero no sé si la doctora de pronto... Sí, no, eso, o sea, no hay, por como lo que decíamos, la estadística mundial de fístulas en los tumores de hipófisis es de alrededor del 7 al 13%. Digamos, nosotros en el grupo hacemos por ahí 40 al año, llevamos por ahí unas 400 hipófisis y la incidencia es de 2 al 5%, pero como te digo, ya lo hemos empezado a depurar basándonos en el tamaño, lo que decían ahí, los tumores gigantes de más de 4 centímetros, pues hombre, no se le niega el catéter. Reintervenciones, porque nos llegan pacientes con 5 y 6 intervenciones previas. Entonces ya uno sabe que pues, el sitio de la colocación del colgajo está muy toreado, ya uno sabe que va a estar muy difícil y la incidencia va a ser mucho más alta, y específicamente en tumores del craniofaringioma, que se sale un poco de la estadística, lo que decíamos que era como dentro de los tumores de hipófisis, se fistulizan el 11% de los craniofaringiomas. Entonces ya ahí también, pero como te digo, que haya una conducta, un protocolo a nivel mundial, no lo hay. Ok, bueno, muchas gracias a la doctora Soto y a todos los docentes. No sé si de pronto alguien más quisiera participar, tiene alguna pregunta o algún aporte. Bueno, vamos a activarle el micrófono al doctor Lema. Allí ya puede activar el micrófono, profe. Gracias. Quisiera preguntarles a la doctora Isabel si efectivamente todos los pacientes, todos van a la UCI, si todos los pacientes los llevan a la UCI, pues existen algunos que realmente podrían ir directo al piso. Sí, nosotros como protocolo idealmente todos a UCI.
pero eventualmente lo hemos hecho, por ejemplo, si es una adenoma que digamos no pasa, pues apenas acabó de pasar más de 1 centímetro, no tiene panhipopituitarismo, no tiene diabetes insípida, no tiene ninguna otro problema hormonal, incluso ya los tiempos quirúrgicos nuestros son a veces cortos, que incluso no le pongo sonda, y uno que otro hemos manejado en piso. Lo que más nos estresa es como la vigilancia, la posibilidad de sangrado, que el paciente no se vaya a mover demasiado, digamos, a pararse al baño, cosas así, porque digamos que evitamos mucho los esfuerzos, lo que decía el doctor, ¿no? Este paciente que se tiene que extubar perfecto, o sea, no puede haber un pujo, no puede haber tos, no puede haber vómito, entonces no queremos que se vaya a mover mucho, por lo menos mientras el colgajo pega bien. Entonces, por lo menos preferimos las primeras 24 horas en UCI. Hola, bueno, parece que en el momento ya no tenemos más manos levantadas. Les agradecemos a todos la participación. A Charlie, pues, nuestro compañero, felicitaciones, una excelente presentación. Nuevamente el doctor Caballero pues ofrece excusas por no poder acompañarnos al finalizar la reunión. Aquí pues en el chat veo ya todos agradeciendo la presentación. Creo que podemos dar por terminada la noche académica. No sé si de pronto la doctora Soto, que aún tiene la mano levantada, quisiera hacer alguna intervención adicional. No, ya. Bueno, muchísimas Ok. gracias a todos por participar.